Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de un pequeño spoiler de la serie Love Design. Acababa de salir furiosa de su discusión conmigo hace unas horas. Ahora se encontraba frente a Vi, quien la había seguido por el pasillo con un sobre blanco sellado en la mano y una expresión sombría. ¿Qué? ¿Renuncias? ¿Piensas seguir los pasos de tu jefe? No acepto tu renuncia. No me voy, no estoy de acuerdo con las cosas que haces, dijo Vi con voz clara y firme. ¿Qué acabas de decir? Casi se desmaya, pero algo en el ambiente había cambiado. Los empleados de la zona empezaron a susurrar, mirándola con extrañeza, dándose codazos y señalando las pantallas de su teléfono. Algunos incluso corrieron a echar un vistazo a la oficina principal. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que siguió a la multitud, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Su rostro palideció al darse cuenta de lo que hacía su socio. Por mucho que golpeara la puerta, no se movía. En cuanto a los rumores que se han estado extendiendo, me gustaría decirle a todos la verdad. Hace 10 años realmente hubo conflicto entre la señorita Oback y yo, pero quien robó el diseño no fue ella, fui yo. Presenté el trabajo de la señorita Oback a una competencia como si fuera mía propia. Min le dijo a la cámara frontal, ahora en vivo en su cuenta. Su rostro era firme con una determinación inquebrantable. En cuanto a esa página de chismes de arquitectura que estaba difundiendo rumores, todo es obra del señor T, que quería dañar la reputación de una empresa rival. Atención, abra la puerta. Además de eso, T usó todos los trucos sucios para sabotear a otros y robarles el trabajo. He reunido suficientes pruebas como para que no tengan margen de negación, y una vez que termine esa transmisión en vivo, la entregaré a los medios. Cualquier periodista que desee seguir esta historia, por favor, contácteme directamente. Atención, abra la puerta. ¿Qué estás haciendo? Que alguien traiga la llave de repuesto. He dicho que abra la puerta. Sé que lo que hago ahora no puede repetir las cosas horribles que hice en el pasado, pero quiero arreglar las cosas de una vez y quiero disculparme con la señorita Oback desde el fondo de mi corazón. Min miró a la cámara con su lente fuera de los ojos. Lo siento, Oback. Terminó la transmisión en vivo y en ese mismo momento juntó los documentos impresos en una carpeta y salió de la habitación sin inmutarse ante los gritos de Ti. ¿Qué acabas de hacer? ¿Tienes idea del daño que podría causar eso a la empresa? Solo me hago responsable de lo que hice, pero por lo que hiciste tú, eso es asunto tuyo. Cómo quieras manejarlo depende de ti. Cuidado, la sostuvo del brazo con fuerza, lista para hacer una escena, no preocupada por las miradas extrañas que recibían. Pero justo entonces una empleada se adelantó para informarle con aspecto inseguro de qué hacer. Ti, ¿qué sucede? La junta ha convocado una reunión de emergencia. Diles que estoy ocupado. Pero dijeron que necesitaban verlo ya, es urgente. Ti dijo una grosería en voz baja y finalmente soltó la muñeca de Min y se marchó furioso. Min llamó a Vicky, se acercó y le dio una pequeña sonrisa. Estoy muy contenta de que seas la líder de nuestro equipo. Min le devolvió la sonrisa y le tocó el codo suavemente en señal de agradecimiento. Me alegro de haber trabajado contigo también. ¿Me estás eliminando? La votación fue unánime, así que tiene que ser, respondió con calma a uno de los integrantes de la junta. ¿De verdad te crees esas tonterías en vivo ahora mismo? Creaste esta empresa desde cero. ¿Qué derecho tienes de echarme? Su expresión pasó de una fría compostura a algo casi compasivo. La señorita Min nos informó antes de salir al aire y nos envió los documentos para revisión. Nunca imaginé que alguien como tú fuera capaz de algo tan poco ético, tan falto de integridad y decencia básica, tanto hacia la profesión como hacia sus colegas. Y si queremos restaurar la reputación de Min, esta empresa ya no puede estar en tus manos. Con eso los integrantes de la junta se pusieron de pie y salieron de la sala. Si ya no soportaban compartir el mismo aire con él, Ti golpeó la mesa con el puño con los ojos llenos de resentimiento. Pero no sabía que esto era solo el principio de lo que esperaba. Esa misma empleada regresó sosteniendo un sobre, visiblemente nerviosa mientras entraba a la habitación donde Ti ahora estaba sentado solo. ¿Y ahora qué? Esa carta fue entregada por usted, señor, es urgente. El joven frunció el ceño con irritación, pero aún así se lo arrebató de las manos, incapaz de resistir la curiosidad. Cuando la abrió y vio que lo contenía, se quedó atónito en silencio, primero por la decisión de la Junta de expulsarlo, y luego por la copia adjuntada de una demanda bajo la ley de problemas informáticos. Se desplomó en la silla, agotado y totalmente derrotado. Nos vemos en los próximos videos. Díganme qué opinan de estos pequeños spoilers que me dicen muchísimo. Bye bye.